RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a ver cuál es la situación, lo que viene sucediendo en el Cusco, en este caso de infectados. Vamos a hablar al respecto con el doctor Manuel Montoya, médico infectólogo, expresidente de la Federación Médica Región Cusco, docente universitario. Doctor Montoya, muy buenas tardes, gracias por este contacto aquí con Enlace Regional. Buenas tardes y gracias por la entrevista. Sí, doctor, estos casos de positivos en el Cusco se están incrementando de manera exponencial. Al fin de semana se reportó cerca de 1.700 casos por día y en lo que ya de este año se han reportado cerca de 14.000 casos. ¿Es producto del Omicron? ¿Cuál es la situación en el Cusco, por favor, doctor? El día de hoy nos están comunicando que han detectado 20.000 casos. Nosotros hemos tenido ya la presencia de aparentemente esta subida muy grande hace aproximadamente un mes. Cuando comenzamos a ver que la cantidad de casos inusitadamente comenzaron a elevarse. Normalmente atendíamos un promedio de 1 o 2 pacientes por las unidades COVID y ha ido incrementando y escalando hasta tener estas cifras. Lo cierto es de que se determinó la variedad Omicron hace una semana y media en un paciente de San Sebastián, pero eso es un dato solamente referencial porque los casos ya estaban incrementándose unos 10 días o 14 días antes, entonces ya estábamos con esta cepa. La clínica es la misma que dan en todas las estadísticas, o sea, el dolor de garganta, la cefalea intensa, el dolor muscular, y no hay una gravedad importante. Y también, como en otras zonas, hemos visto que pacientes que no tenían las vacunaciones completas o no habían sido vacunados, presentaban cuadros severos, ¿no? ¿Se están dando estos cuadros severos también a personas no vacunadas? ¿Cómo va el proceso de vacunación en el Cusco? Mire, el Cusco ha tenido un impulso interesante en lo que es vacunaciones, inmunizaciones. Inclusive tuvimos una llamada de atención a nivel nacional porque se quebró un poco el esquema de nivel nacional. Se empezó a vacunar a niños de 12 a 18 años, adolescentes. Fue inclusive el departamento que se adelantó en ese tipo de inmunizaciones, que fue cuestionado en su momento, claro, porque se dejaba un grupo sin vacunar, pero después eso se regularizó. Los puntos de vacunación han tenido buena acogida y se han comenzado a implementar mayores cantidades de puntos de vacunación, no solamente en establecimientos de salud, sino también en locales más públicos, como el estadio, las universidades, campos locales, etcétera. Entonces, si bien hubo un relajo en la afluencia hasta hace más o menos 15 días de los pacientes o de las personas que todavía no se vacunaban, han comenzado a acudir masivamente. Yo creo que la campaña que se ha desarrollado, tanto a nivel nacional como a nivel regional, en ese sentido ha tenido cierto nivel de efecto, ¿no? Ahora, doctor, sí, dígame. Le decía que este incremento también se debería a que es producto de estas reuniones que se han producido en estas fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Se puede decir que es este proceso. Definitivamente. O sea, en el caso del COVID ya estamos acostumbrados a ver que la relación entre la aglomeración o los sitios donde no se comienzan a relajar las medidas de prevención, matemáticos, ¿no? O sea, se presenta una fecha propicia y ya a la semana estamos comenzando a ver el incremento de casos que generalmente hacia la segunda, tercera semana comienzan a llegar a tope, ¿no? Y comienzan a saturar los espacios. Eso nos está indicando que nuestro comportamiento está directamente relacionado con el incremento de casos. En este caso del Omicron, como estamos viendo, la mayor parte de los casos son leves a moderados, muy pocos casos severos, lo cual está haciendo de que no tengamos, digamos, esa cantidad de morbilidad o mortalidad que teníamos en las dos olas anteriores.
pero eso no significa que no se puede llenar. Lógico, con capacidad de transmisión que tiene este virus, esta variante, va a afectar a mayor cantidad de población. Así estén vacunados, inmunizados, y dentro de esa población afectada, no todos van a tener una respuesta adecuada. Algunos que tienen alguna comorbilidad siempre van a producir algún tipo de problema serio, y eso nos van a llevar poco a poco a saturar nuevamente las unidades de cuidados intensivos y las hospitalizaciones. Entonces no es que tenemos que también bajar la guardia, ni mucho menos en esta epidemia. Al momento, doctor Montoya, ¿cuál es la situación en el Cusco, precisamente en los centros hospitalarios? ¿Están en capacidad todavía de brindar atención? ¿Cómo va este proceso? Sí, lo bueno es que se han implementado medidas por ejemplo, las plantas de oxígeno. Si bien tenemos problemas con el diagnóstico, por ejemplo, de un tomógrafo que casi un año ha estado parado, el único tomógrafo que teníamos en el hospital regional, recién se ha implementado con otro que lamentablemente también ha resultado fallas, pero tenemos el hospital de campaña que parcialmente cubierto con 20, 30 pacientes, están oscilando en este momento, y las unidades de cuidados intensivos las tenemos con pacientes, principalmente con pacientes que se han cronificado de las anteriores olas. Tenemos pacientes que están ya 1 o 2 meses algunos, y algunos son como 5 o 6 casos nuevos que han entrado en unidades de cuidados intensivos en esta ola. Ya no estamos viendo, digamos, esa severidad anterior, pero a medida de que esto se incremente, vamos a tener seguramente casos. Ahora, ¿cuál es la situación de los médicos? ¿Hay infectados? Ahí viene el problema. Miren, y eso es un reclamo, yo creo que hay que hacerlo públicamente, a pesar de lo que estamos acostumbrados a que haya siempre algún tipo de acción cuando tenemos una opinión diferente al gobierno regional. Miren, nosotros hemos dicho desde el primer momento, o sea, si bien esta nueva ola va a afectar a la población, no es muy grave, etcétera, pero quienes van a ser muy afectados van a ser el personal de salud. Y dicho y hecho, ya tenemos más de 30 médicos, por ejemplo, en un hospital regional, contagiados con Omicron, y casi estamos por encima de la centena de trabajadores. Entonces, ¿qué significa? Que estamos dejando de atender a los pacientes. Entonces, en servicios críticos, sean quirúrgicos, sea de emergencia, sea, por ejemplo, de neonatología, etcétera, y ya no hay médicos, o hay 1 o 2 médicos para una cantidad de pacientes que normalmente habían saturado con otras patologías en los hospitales. Entonces, es una irresponsabilidad que al personal de salud se le sigue exponiendo, cuando en otras áreas, hemos visto en otros hospitales, están haciendo ya, están tratando de preservar al personal de salud. Entonces, la población va a haber mayor mortalidad, mayor morbilidad en pacientes no COVID, porque van a dejar de ser atendidos. Esa diferencia de las otras olas, donde era la cuestión básicamente por COVID, pacientes que están programados a cirugías o pacientes graves que vienen por otro tipo de patologías, no van a ser atendidos porque simplemente el personal no está siendo adecuadamente protegido. Entonces hay que racionalizar la labor de los trabajadores de salud. Cerrar consultorios externos por este periodo es una irresponsabilidad, estar aglomerando a las personas desde tempranas horas de la mañana, haciendo colas en las puertas de los hospitales para que sean atendidos. Tenemos que priorizar algunos sectores críticos con la cantidad de médicos o de personal de salud que tenemos en este momento. Entonces, porque estamos mermándonos rápidamente. Y esto tiene que ir acompañado también por toda una campaña de difusión, de forzar a que la población que tiene sintomatología no grave, digamos, de este coronavirus, se atiendan en el primer nivel. Entonces, eso también debería implementarse, porque si no vamos a tener un problema más serio, no por el coronavirus, sino por el abandono forzado del personal de salud por la enfermedad en este periodo. Ahora, doctor Montoya, entonces el gobierno ha debido prever, en todo caso las autoridades, ya se hablaba de la tercera ola, ¿no? De muchos tiempos atrás, se sabía, como usted dice, después de estas fiestas, de Navidad, Año Nuevo, y el incremento de los casos de contagios. Prever para mayor contratos de personal profesional en los centros de salud y hospitales. Miren, ahí hay un problema también que hay que ser autocríticos. O sea, nosotros no podemos poner en hospitales de 3-1
o de alta complejidad a personal que no tiene la capacitación necesaria. Y en provincias nosotros no tenemos especialistas, tenemos 4 o 5 neurocirujanos para toda la región, eso es una cosa loca, ¿no? O no tenemos oncólogos, etcétera. Entonces, carecemos de especialistas. Entonces, también eso se está prestando a una serie de situaciones que van a tener que ser en algún momento aclaradas. O sea, los niveles de los hospitales con niveles de complejidad no pueden absorber profesionales, lamentablemente, que no tengan ese entrenamiento, esa capacidad. Ese personal debe ser, básicamente, volcarse al primer nivel y racionalizar al personal especialista que tenemos. Y eso sí se debe de prever, ¿no? O sea, eso no se puede estar implementando áreas de alta especialidad con personal que no está adecuadamente entrenado. Y eso no es seguir contra los colegas, simplemente es una cuestión de lógica, de complejidad en el sistema de salud. En todo caso, doctor, ¿cuál sería la recomendación en esta estrategia sanitaria, en este caso de emergencia? Claro, la recomendación es de que primero, nuevamente volvemos a remarcar en una cosa que es repetitiva y de perogrullo, ¿no? El decir que que se respete pues los niveles de capacitación, de méritos en la situación de los colegas, no tanto para los sectores administrativos, porque a veces que un médico general que no tiene entrenamiento para un cargo importante no ve la necesidad real, por ejemplo, de manejar pacientes con alta complejidad. Y como estamos viendo, o sea, COVID es una cosa, ¿no? Que es una enfermedad aguda, pero las secuelas son muy graves a veces, las cardiológicas, neurológicas, los renales, etcétera. Eso no lo puede manejar un médico general. Eso tiene que ser manejado por especialistas. Entonces no podemos estar, digamos, poniendo más en riesgo a los especialistas. Hay que cuidarlos para que estén y protejan a los pacientes que van a presentar probablemente estos problemas de complejidad. Racionalizar el servicio, o sea, no sobreexponer al personal innecesariamente. Comenzar a disminuir la carga laboral. Por ejemplo, los servicios están totalmente copados, o sea, un médico para 30, 40 pacientes en hospitalización no va a dar de ninguna manera una atención de calidad, porque los otros están enfermos. Entonces tenemos que saber racionalizar pacientes que están cronificados, simplemente manejados o en domicilios o en otro tipo de establecimientos. Eso es lo que se debe hacer. Como ve, el problema es básicamente de manejo de tipo administrativo y de no tanto como en las anteriores olas, como de recursos, ¿no? Ahora, por último, doctor Manuel Montoya, muchos se preguntan, ya estamos subiendo en todo lo que es estos casos de infectados por el COVID, estamos horizontal prácticamente, ¿no? Verticalmente, y ¿cuándo se va a llegar al tope para ya poder decir, bueno, a partir de tal fecha vamos a ir ya a poder bajar estos índices de infección? Para eso tenemos que remitirnos a lo que ya está descrito, ¿no? O sea, y el mejor ejemplo es Sudáfrica. Sudáfrica que empezó con este problema, tuvo su crecimiento que duró más o menos 3 semanas y después comenzó la estabilización y después a declinar. Es ahí cuando muchas entidades mencionan de que ya podríamos estar ante el final de la pandemia y pasar a ser una endemia. Pero no estamos contando con el tema de las nuevas variantes, ¿no? Si bien puede ser para la cepa de Wuhan, para la Delta, ¿no? para el Omicron, etcétera, que tengamos un nivel de inmunidad, etcétera, pero las nuevas variantes, lo que se busca ver en las nuevas variantes es el grado en que pueden mutar para poder evadir las respuestas inmunes desde su forma de sobrevivencia. Y eso significa evadir la respuesta inmune natural, o sea, a los que nos ha dado el COVID y tenemos inmunidad, o a los que nos hemos vacunado 2 o 3 veces con vacunas que van a cubrir determinado tipo de cepas. Todavía estamos trabajando con las cepas, en inmunización con las cepas primarias, originarias, ¿no? La de Wuhan o la de Pekín, a diferencia de otras inmunizaciones que están abarcando la Delta, pero específicamente para Omicron no tenemos inmunizaciones. Y muchas de las vacunas, por ejemplo la de Johnson, etcétera, han demostrado que su cobertura para estas nuevas cepas es mínima, 30%. Entonces, esperemos que nos falte otra variante que esté evadiendo más sistemas inmunes y nuevamente nos pongan en estas situaciones de alerta y de alarma, ¿no?
Bien, no podemos, digamos, esperemos que no sea así, doctor. Bien, muchas gracias, doctor, por estas palabras, por este contacto aquí con Enlace Regional y sobre todo las recomendaciones de seguir cuidándonos, no bajar la guardia con estas medidas de protección, las mascarillas, no ir a reuniones cerradas donde haya mucha aglomeración, que es lo más importante, ¿no, doctor? Sí, definitivamente tenemos que remarcar en esto, la población debe saber que estos son riesgos a los que uno se expone innecesariamente, ¿no? Cuando se podrían comenzar a reducir el número de personas en las reuniones, cuando haya una alarma, una alerta, tenemos que saber mejorar el distanciamiento social. Y lo más importante, comenzar a, definitivamente, acá tenemos que ser, no es ir contra las libertades, pero tenemos que ser muy cuidadosos en proteger la salud de la población. Entonces, personas que están alentando o que están haciendo y tienen medios a veces para poder difundir un programa antivacunas o un rechazo a la inmunización, realmente nosotros tenemos que saber identificarlos y separarlos porque nos están poniendo en riesgo. Así es. Bien, muchas gracias, doctor Manuel Montoya, por este contacto. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.